ambiental, porque el deterioro ambiental se produce. Y se produce porque el sistema hormonal es común a la práctica mayoría de todos los animales, por lo cual también produce efectos adversos en los animales. Y en algunos casos en la actualidad se está descubriendo que estos efectos adversos son muy graves. No sé si ustedes han estado escuchando, el año pasado se habló bastante de ello, sobre el declive de los insectos. En especial se suele hablar sobre el declive de los insectos polinizadores, de las abejas, las mariposas, pero es de los insectos en general. Los datos globales a nivel mundial afirman que aproximadamente el 70% de la masa de los insectos está desapareciendo. Los de ustedes, los que tengan cierta edad, o por lo menos una edad similar a la mía, recordarán que en esos veranos eternos que duraban de junio a septiembre, cuando nuestros padres nos llevaban al pueblo, era normal que alguna vez en el trayecto, nosotros íbamos de Bilbao a un pueblo de Burgos, a Cadiñanos, un pueblo muy cerquita de Trespadres, un pueblo muy pequeño. Es un trayecto de poco más de 100 kilómetros, no lo recuerdo. Pero en ese trayecto mi padre igual se tenía que parar una vez al menos o dos para limpiar el parabrisas de insectos. Insectos que el coche había arrollado en su trayecto. Ahora lo normal es que en ese tipo de trayectos y en trayectos mucho más largos nadie tenga que parar a limpiar insectos, porque no los hay. Esto que muchas veces por la mala prensa o la mala imagen que tienen los insectos puede parecer una ventaja, no lo es. Una elevadísima parte de la agricultura, o como la agricultura como nosotros la entendemos, no es posible sin los insectos polinizadores. Hay muchas razones para este declive de los insectos. Las tres principales, según según un investigador español que trabaja en la actualidad en Sydney, las tres primeras están relacionadas básicamente con la industria. Primero, el cambio de uso de suelos, la agricultura intensiva y el uso de pesticidas. Es decir, en las tres, aunque la tercera causa sea el uso de pesticidas, tienen relación con el uso de este tipo de sustancias. Aquí ya empieza a generarse un panorama, digamos, desasogante o desasosegador. Tenemos una serie de sustancias que se utilizan habitualmente, que tienen distinto grado de toxicidad. En algún caso estamos hablando de toxicidades muy elevadas, en otros no, pero de las cuales la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas desconocemos su peligro, y que son ingeridas por nosotros y por nosotras todos los días, sin ser conscientes de su toxicidad. El uso de estos plaguicidas puede causar, como hemos comentado, efectos adversos a la salud humana, pero también a la salud animal. Y en algunos casos, como es en el asunto de los insectos, afecciones muy graves. ¿De acuerdo? Pero volvamos a esos informes anuales de la Unión Europea y España. Bueno, estos informes anuales en España indican hay que tener en cuenta permiten destacar varios elementos. Primero, aproximadamente de los 700 plaguicidas que analiza AESAN, la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, aproximadamente unos 700, unos 140 aparecen por encima del nivel de cuantificación, por encima del nivel de cuantificación de detección del aparato, aparecen en los alimentos españoles. Es decir, pasamos de ese 1,5-2% de incumplimiento que tiene España, pasamos ya a un mucho mayor elevado número de pesticidas
que, aunque estén por debajo del límite máximo de residuos permitido, están. De estos 140 pesticidas, aproximadamente entre 30 y 40 son disruptores endocrinos. Es decir, son sustancias de las cuales un sector cada vez más importante de la ciencia considera que no hay valor umbral mínimo. Con lo cual, su mera presencia, aun en concentraciones por debajo del límite máximo de residuos, puede ser causa de peligro, puede resultar una afección adversa a la salud humana y de los animales, vuelvo a repetir. Pero no solo esto sucede. La legislación europea de productos fitosanitarios, es decir, de pesticidas destinados a usarse en alimentos y en piensos animales, se basa en esta prerrogativa. Sin la autorización de un producto, este no puede usarse. Es decir, todos los productos fitosanitarios pasan por un largo proceso de evaluación y al final son autorizados o no son autorizados. Pero, y aquí hay un pero grande, hay un artículo, el famoso artículo 53, que dice que en caso de una condición especial que no pueda tratarse con los pesticidas ya permitidos, en ese caso es posible que durante 120 días, a petición de la industria agraria, se puedan utilizar pesticidas no autorizados. Y en este caso hay dos tipos de pesticidas no autorizados. Pues se puede utilizar un pesticida que está autorizado, por ejemplo, para las frutas sin semilla de hueso, y se puede utilizar este pesticida para frutas con hueso. O bien, se pueden utilizar sustancias no autorizadas para poder tratar esas plagas. Pero la realidad no es esto. La realidad, ahora mismo nosotros en este momento, con el tema del coronavirus 19, estamos viviendo unos tiempos de excepcionalidad. Y estamos viendo cómo se están aplicando diferentes tipos de desinfectantes en nuestras calles. Estos desinfectantes son biocidas, son esos pesticidas que no son de uso agrario. Para estos biocidas, la ley europea de biocidas y de productos fitosanitarios es muy similar. Para estos momentos es cuando debería permitirse la excepción, y de hecho se permite la excepción, pero en el tema de la agricultura, no solamente en España, sino en toda Europa, hay un exceso de autorizaciones excepcionales, hay un exceso de autorizaciones excepcionales. De hecho, en el 2019, más de 512 en toda Europa, 33 en España. Y en muchos casos estas autorizaciones excepcionales, sobre todo en los países del sur de Europa, son mayoritariamente sobre productos no autorizados, sobre productos prohibidos. Estos productos prohibidos también, y estos productos que están prohibidos por su elevada peligrosidad a la salud humana y al medio ambiente, de esta forma pueden pasar o pasan a nuestra cadena alimentaria. Bueno, de nuevo, este dato vuelve a poner en entredicho la tan renombrada seguridad alimentaria europea, renombrada por las autoridades europeas y las autoridades españolas. Todo es conforme, no hay ningún tipo de precaución, pero quizá, aunque exista esa conformidad, sea una conformidad extraña, como la cual permite el uso de sustancias prohibidas de una forma repetida año tras año, o cuando ese porcentaje de productos de alimentos que tienen límites de residuos por encima de lo normal son ingeridos, comprados todos los días sin ser conscientes de que esto sucede.
Esta seguridad alimentaria quizá no sea tan perfecta cuando, por ejemplo, determinado tipo de alimentos individuales, o sea, una manzana, una pera, pueden llegar a tener más de 10 pesticidas diferentes. Esta seguridad alimentaria quizá no sea tan perfecta cuando una ensalada normal, habitual, formada por lechuga, tomate, pepino, quizá algo de pimiento, cebolla, lo habitual y normal es que tenga más de 12 pesticidas diferentes. Frente a esta inseguridad tan segura, se presenta lo que son una alimentación mucho más limpia, mucho más libre de pesticidas. La alimentación ecológica. La alimentación ecológica, que en su base es el uso es el no uso, de productos fitosanitarios, el no uso de pesticidas. Algunos de estos son permitidos por la regulación, pero muy pocos y habitualmente muy pocos, muy contados con los dedos de la mano y de bastante menor peligrosidad. Pero que un agricultor haga agricultura ecológica no quiere decir que use productos aunque sean agrotóxicos, aunque estos se les sean permitidos. De hecho, las analíticas que hace España y que hace la Unión Europea habitualmente sobre productos de la agricultura ecológica muestran lo que la agricultura ecológica tiene. Es decir, un muy menor número de pesticidas o la total ausencia de estos. Simplemente para terminar, recordar o indicar que cada vez hay más estudios que relacionan el consumo habitual de alimentos agroecológicos, de alimentos libres de pesticidas, con una mejor salud, con una menor incidencia del cáncer. Debemos unirnos todos y todas y pedir a las administraciones europeas y a la administración española en particular que fomenten el uso de la agricultura ecológica, pero a precios asequibles para todos. La agricultura ecológica no puede ser lo que sucede en la actualidad, un privilegio para unos cuantos y para unas cuantas que sabemos los beneficios de esta alimentación y que podemos permitirnosla. El derecho a la alimentación no debe ser una cuestión de capacidad de adquisitiva. Debe ser fomentado por la administración pública. Debe ser lo que es un derecho. Recordar que el derecho a la alimentación es un derecho de calidad y de cantidad. No nos olvidemos la calidad. La calidad en este caso se mide por una ausencia de pesticidas, por unos alimentos mucho más saludables. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y perdonarme los equívocos que haya podido tener. Reconozco que es la primera vez que hablo enfrente de una cámara sin nadie delante mío, sin nadie delante de mí, y me ha sido un tanto complejo. Muchísimas gracias.